Hola amigos, ¿cómo están? En este curso de milagros vamos a trabajar las energías internas que nosotros tenemos guardadas. Tenemos energías de vergüenza, tenemos energías de miedo, tenemos energías de culpa. Estas energías no nos dejan avanzar y tenemos que tener harto cuidado porque muchas veces están atrapadas en nuestra niña interior y en periodos que fuimos muy pequeños. Yo tengo una energía de carencia dentro de mí, de carencia económica. Es como que junto dinero para pagar las cuentas, pero se me va rápidamente de las manos y tengo una energía de tener una sensación que a cada mujer de mi familia y cada pariente le ha costado lograr sus cosas y claramente como buen chileno uno dice que anda al 3 y al 4 porque no logra avanzar y cubrir todas sus cuentas. Internamente, si tenemos un derecho espiritual y energético antes de nacer, donde todo tiene que vertirse y tiene que llegar enormemente, porque lo tenemos establecido antes de nacer y tenemos derecho a los milagros y que las cosas eh, verdaderas, virtuosas, económicas y emocionales sucedan para nosotros, porque está establecido. ¿Qué pasa? Donde yo me quedo varada y no avanzo. Tiene que ver mucho con los recuerdos del pasado. Hay un recuerdo muy marcado que yo tengo en mi niñez que tiene que ver con una etapa donde mi mamá vivía en carencia y sentía que le faltaba dinero para comprarme algo, al extremo que ella sentía que éramos muy pobres dentro de nuestra vida y ella lo reflejaba y más encima lo decía. Habían periodos que ella surcía mi ropa o surcía mis zapatillas. Y hubo un periodo particular que fue enfrentar a mi papá de manera que me pudiese ayudar con el vestuario y especialmente con mis zapatos para ir al colegio. Pero yo como niña pequeña eh, empecé a tener como una confusión interna. Y esta confusión me trajo la carencia, paralelo a que ya venía impuesta un tanto por mi mamá, por las cosas que no teníamos y que ella sentía que estábamos alejados de las bendiciones. Cuando uno piensa que está alejado de Dios y está alejado de las bendiciones y entiende que camina solo dentro de la vida sin apoyo, claro, uno se va alejando de la economía y se va alejando mucho más. Entonces está esa creencia. Hubo un momento que mi mamá le pidió a mi papá frente a mí y yo me sentía pequeñita, que me comprara unos zapatos. Y yo a él no lo había visto, no recordaba nunca haberlo visto en mi vida. Y tenía 12 años, 11 años, 12 años tenía, porque había fallecido la abuela un año antes, cuando yo tenía 11. Y él dijo que no tenía para comprarme esos zapatos. Cuando yo subí con mi mamá al bus, me miré físicamente, siendo niña pequeña, y me sentí con una piel oscura, pero oscura de sucia, y me sentí con un vestido café que lo sentí empobrecido, como que ese vestido, que era un vestidito café con flores, yo lo sentí como con harapos, y yo me sentí subiéndome al bus como empobrecida. Internamente me sentí mal y me miré a mí misma y me toqué como mi nariz y la encontré fea. Sentí que mis orejas eran muy grandes y sentí que era tan fea para que mi papá me quisiera y estaba tan sucia y me veía tan empobrecida que esa energía me hizo sentir a mí súper mal. Claramente eso marca una etapa de mi vida con una energía como traumática, más la cantaleta de mi mamá de que estábamos pobres y que quizá en el medio social estábamos viviendo una etapa de los 80 dentro del país que también se hablaba de pobreza y en el periodo de los 90 de pobreza y situaciones sociales delicadas. Entonces, energéticamente todo eso vuelca un sentido de carencia. Yo en este presente tengo que tomar una decisión y tengo que sacar a esa niña de esa pobreza y vestirla como una princesa. Cuando ustedes sientan una etapa dolorosa o una etapa negativa, ustedes busquen a una muñeca
vístanla de la forma más linda, escríbanle las cartas más bellas y véanla hermosa y sientan su inocencia, porque el hecho de sacar la inocencia y sentir una realidad tan dura es realmente vivir como mendiga. Yo en ese momento también me di cuenta que mi mamá vivía como mendiga e inconscientemente yo empecé a vivir igual que ella. Y claramente tengo recuerdos de caminar por casas o por lugares donde ella iba a visitar familiares o amigos y donde ella pedía ayuda de repente porque no había. Y claramente no llegaba el trabajo, no llegaba la economía y había un estancamiento. Entonces es una emoción de pobreza y de carencia que aunque yo esté grande y trabaje y trate de vender cosas y trate de trabajar en las cosas que yo hago de tarot, igual de repente como que siento que las cosas no llegan y es porque todo lo que yo hago lo doy vuelta en carencia. Entonces lo que llega se hace la nada o lo que llega no se paga en el momento o no avanza. Entonces hay cosas que están enraizadas en este recuerdo. Tenemos que tener cuidado con estos recuerdos porque estos recuerdos son súper dañinos y son súper fuertes. También tengo otras etapas de mi vida que pueden marcar también la parte emocional, la parte de pareja, la parte de no sentirse protegida también y no cuidada en la parte emocional. Claramente yo les hablo de la carencia económica a través del tema del padre porque era un pedir algo económico, pero igual eso también afecta la parte emocional. Hubo una etapa que estuve con una persona en la parte de pareja, estuve con una persona que se mostraba muy gentil y muy alegre y una persona que tenía mucho cariño y que se dedicaba harto a compartir conmigo por todos los lugares y mostraba un afecto súper bonito y había una energía como dulce y también había una energía de estar dispuesto positivamente a conocer a mis amigos, a mi mamá y a todo mi entorno. Pero hubo un periodo donde esta persona empezó a cambiar y de la nada empezó a hacer críticas, como que merecía algo mejor, como que su familia no iba a estar dispuesta a conocerme. Claramente esta persona marca en el sentido que me muestra positiva ante los míos, pero después yo me doy cuenta que nunca me mostró a los suyos y empezó a hacer una madeja de crítica a mi persona que al extremo yo tuve que cortar y al extremo empezó a criticar a través de mensajes, a través de escritos, que yo era una persona, fíjense, igual que lo que sentí con mi papá, que era una persona sucia en todo sentido, pero acá no era un sucio de vestuario o de atuendo de mendiga, sino que era sucia sexualmente, físicamente, y era una persona como súper oscura, totalmente oscura, como una persona que tenía como una vida de vividora, una persona que tenía una fealdad como persona. Un periodo donde yo soñé eh, algo como súper fuerte. Veo un carruaje tirado por caballos y alguien detrás de ese carruaje llena de flores. Y voy corriendo a ese lugar y veo mi cara y veo como una mujer que en esos momentos se ve joven, se ve hermosa, se ve bonita. Esto es algo que pasó más años, muchos años atrás. Y la miro y veo mi muerte. Y me miro a mí misma y siento que alguien me había dado muerte, me había asesinado. Y claramente, dentro de ese momento, cuando yo corto con esta persona y siento que esta persona se pone violenta, claro, yo sentí morirme en vida y sentí que en realidad hasta aquí nomás llegaba el tema amoroso, porque de aquí en adelante no iba a tener a nadie, porque no estaba dispuesta a vivir otro momento donde alguien insultara y alguien ofendiera. Y mi reflejo ante los sueños era verme muerta, mi inocencia, mi juventud, mi belleza, mis dones y mi virtud, y como que se los llevaba la vida.
Esto también tiene que ver con un reflejo más antiguo. Acá quiero llegar. Alguna vez me junté con una amiga que es psicóloga y ella me preguntó por qué no tenía hijos. Y yo le dije que en realidad mi mamá perdió sus hijos por temas legales y yo nací después de esos hijos, por su situación emocional, por problemas que ellos tenían en la relación de pareja tortuosa, por cosas que sucedieron. Y siento que yo no quise tener hijos para no vivir lo que vivió mi mamá, que era sufrimiento en el tener hijos y perderlos. Pero me dijo mi amiga, pero piensa más profundo. Y de repente dije algo súper fuerte. Dije, no quiero tener hijos para que mi mamá no los toque. Para que mi mamá no los toque. Para que mi mamá, si yo tengo un hijo, no vaya a decir, yo quiero cuidártelo, yo quiero tenerlo, yo quiero verlo. Yo no quería que mi mamá tocara a un hijo mío. Y claramente eso dio una negación, que después de ahí les voy a contar la otra parte, me dio una negación en relación a tener hijos. Pero yo me empecé a recordar, especialmente hoy día en una clase que hicimos con unas amigas, que mi mamá me contó que mi papá en épocas antiguas, porque antiguamente era más cruda la situación, eh, no quería que tuviera hijos y claramente le había pedido a ella que no tuviera nunca un hijo. Y antes de mí habían unos mellizos que ella tuvo que abortar. Y después vine yo y él le pidió que me abortara. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que yo, dentro del vientre de mi mamá, sentí, mi mamá me iba a matar. Y claramente mi mamá decidió por la vida en ese momento para mí, pero en un momento ella pensó en darme muerte, y pensó después en darme vida. Pero yo sentí en toda mi vida que nunca tenía que tener un hijo para que ella no lo tocara, porque claramente cuando yo estaba en el vientre de ella y yo estaba en su mundo, en su energía, yo sentí que en un segundo ella decidía asesinarme. Entonces, claramente, yo en el hoy tengo que sacar a la luz a mi papá y a mi mamá y tengo que contar estas experiencias para transmutar, para poder generar un cambio y generar una limpieza energética con todas estas situaciones. Cuando pasó esto de este varón que se puso muy negativo por cosas de la vida, justo cuando se termina esta relación, yo tengo un retraso en relación a unos días, a un mes, a un tiempo de embarazo. Y yo pienso mentalmente, no, esto no lo debo tener porque no debo repetir la historia de mi mamá, sin profundizar el hecho de que en realidad mi mamá se sintió con la sensación de vida y de muerte por una cosa obligada. Entonces, energéticamente, yo cuando termino con esta persona y me doy cuenta que tengo un retraso, yo siento la misma energía y siento, pero en negativo, en más negativo. No, no debo tener, no debo tener. Y yo creo que eso generó que no se tuviera y que por naturaleza no se diera ese embarazo. Pero igual, energéticamente se repitió el hecho de la energía de una persona que estaba ahí con un conflicto emocional, porque si no me quieren, ¿cómo tengo un hijo? Entonces se repite. Y eso hizo que claramente después yo tuviera como más cuidado y se cortara toda esa energía de la posibilidad de tener un hijo. Entonces son cosas que igual están marcadas dentro de nuestro interior porque se van haciendo repeticiones. Igual tenemos que tener conciencia y claridad que el hombre que era mi papá, el hombre que fue esta pareja, igual dentro de ellos se pueden ver como agresores dentro de un momento de la vida y pueden haber sido víctimas en otro momento de otra situación o de otras personas. Pero esta situación emocional de estar atrapada en estos traumas, en estos recuerdos, hace que uno viva las cosas una y otra vez y no pueda salir adelante. Yo como mujer y como hija y como persona tengo que sacarme el atuendo de mendiga
que en realidad yo coloqué emocionalmente junto a mi mamá en la etapa que era pequeñita y tengo que sacarme toda esa energía que en realidad me limita para tener economía, pero también tengo que ir en busca de mi virtud y tengo que ir en busca de mi inocencia, que en algún momento para mí la sensación fue que el padre me la robó, pero también mi mamá, porque mi mamá predicaba mucho en negativo. Entonces mi esencia pura y mi esencia de belleza se fue del lado mío y yo me vi en oscuridad. Y esto se repite con una pareja que no ve mi virtud, ve solamente mi oscuridad. Y mi virtud pasa a otro plano, como a otro mundo, que en realidad se le da muerte y se construye una vida con sometimiento, con dolor, con tristeza y con una energía de estancamiento. Entonces, en estos momentos, lo que yo les digo, busquen una muñequita y los que sean varones un muñequito y coloquen todas las cosas buenas que ustedes tienen desde niños hasta el hoy y pídanle a sus familiares o a sus amigos que les hagan cartas con cariño. Y esas cartas guárdenlas ahí en esa muñequita o ese muñequito y colóquenle su mejor traje y colóquenlo en un lugar donde esté protegido. Cierren los ojos y viertan la energía en el hoy, en riqueza, en bendición, en pureza, para abrir camino. Todo lo que nos sucede, especialmente lo negativo, tiene algo que fue una experiencia traumática que nos separó de la luz. La energía del embarazo de mi mamá, donde se le exigió un aborto, generó que yo estuviera siempre en conflicto con mi mamá y en discusión. Y claramente también por experiencias anteriores de ella, de pérdida de sus hijos y pérdidas de bebé que quizá obligadamente por la época se tuvo que vivir. En este presente yo tengo que atraer más que nada la luz y saber que soy yo una con Dios y tengo que hacer una afiliación, una energía de unirme a todo lo que está aquí. Yo me uno a esta puerta café, yo me uno a esta manilla, yo me uno a este collar, me uno a este pelo, me uno a la nariz, me uno a mi boca, me uno a esta ropa, me uno a ustedes, me uno a todas las cosas que hay, porque dentro de la vida soy yo y la divinidad, soy yo y Dios. No estoy desamparada, no hay carencia, no estoy desamparada, hay amor, hay fraternidad, hay amor. Entonces tengo que unirme a las cosas que son positivas para poder elevar mi energía y poder desenganchar el recuerdo de muerte. Cuando la pareja en esa época me agrede y me dice, tú no eres para mí, o eres como poca cosa, cuando la persona me mira en menos, me está agrediendo y me está viendo como lo más pobre y lo más oscuro que hay en una cuadra. Y entonces eso es el reflejo también de lo que yo entregué desde mi interior, desde el vientre, de sentirme muerta en vida. Y eso tiene que ver con las experiencias castigadoras que tiene la sociedad y que tiene la vida. Imagínense, mi mamá tuvo muchos hijos y la mujer también es castigada por tener muchos hijos. ¿Por qué tienes tantos hijos? Es decir, también es castigada si se enferma mentalmente y no cuida a sus hijos, se los son quitado. Entonces hay muchas cosas guardadas dentro del interior de una persona. Entonces ahora lo que yo tengo que es también sacar a la luz a mi mamá y decirle a mi mamá, sácate el atuendo de mendiga, sácate el atuendo de mendiga y vuélvete reina, y vuélvete en tu naturaleza pura, en las cosas bellas, vuélvete también inocencia, y todo eso nos va a ayudar a avanzar. También hay experiencias donde uno confunde el amor con agresión, porque hay etapas de la niña donde uno ha tenido
acoso, ha tenido abuso, ha tenido golpes, ha tenido violencia y lo ha tenido de seres queridos muy cercanos de nuestra vida o lo ha tenido en una experiencia traumática de alguien que te pasó a llevar y uno dice, prefiero pensar que esto fue amor antes de pensar que esto fue violencia o abuso. Entonces, igual uno también después se va enganchando a amores que en realidad son insanos. Entonces, tenemos que trabajar todo esto. Únanse a todo lo que está en el universo para que puedan sacar y desmontar todo aquello que se ha construido negativamente. La divinidad es creadora, crea en virtud y en luz, y nosotros podemos ser creadores de una vida mejor. Los seres humanos muchas veces fabrican miedo y a veces no saben crear, no saben estar con la divinidad y están en un proceso de crear miedo, crear violencia, crear más trauma y crear temores y fantasmas. Y esos fantasmas decoran nuestra vida y decoran nuestra cara y decoran nuestros atuendos. Y eso nos va dañando mucho más. Amigo, con lo que no me gusta, suscríbanse al canal de Paula Paredes. Vamos a seguir hablando en las constelaciones que estamos haciendo con figuras sobre estos temas y vamos también a trabajar una parte del libro de milagros. Yo voy a conversarles de mi experiencia y de mi biografía como para un poco aportar sobre mi experiencia y ustedes me pueden comunicar las cosas que ustedes deseen que se puedan hablar para autoayudarnos todos. Así que acuérdense que tenemos derecho a los milagros que están establecidos antes de nacer. No hay nada que se le quite a nadie porque las cosas que están establecidas para nosotros son únicas y tenemos que tener claro que tenemos que no transar ilusiones por milagro ni resentimientos por milagro y tenemos que empezar en estos momentos a sacar también los disfraces que no nos dejan ver los milagros y los disfraces negativos, ¿eh? Así que ojo con eso. Amigos, los invito al canal de Paula Paredes y también al canal de Malva la Guardiana de la Tierra, que es un canal que va en vías de una corporación y de cosas que queremos hacer con el tema de aprendizaje de los animalitos. Les mando un abrazo y les mando muchos cariños. Muchas gracias.